Este día en tapa a tapa continuaremos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 1, y llegaremos hasta el capítulo 12, verso 18. Continuamos también con Hechos 28, verso 1 al verso 31, y el libro de los Salmos, el Salmo número 9, verso 1 al 12, y Proverbios 19, verso 1 al 3. Esta serie tiene como propósito leer la Biblia completa de tapa a tapa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la meditación correspondiente al jueves 11 de julio. Todos y todas, cada uno de ustedes, sean muy, muy bienvenidos. Toda la Biblia completita puede ser también leída como una obra literaria. Sin duda, que vista también como obra literaria es palabra de Dios, es revelación de Dios, pero que tomamos un camino alternativo para acercarnos a ella. Una forma usual de hablar de la Biblia, de definirla, es como la historia de la salvación. Esta lectura nos conduciría a ir siguiendo este concepto de salvación a lo largo de todos los libros de la Biblia, desde los históricos hasta la revelación del Apocalipsis. Y es una forma muy usual que tenemos de acercarnos a ella. No compite ni tampoco desplaza a la que les comparto ahora de leer la Biblia como una obra artística. ¿Por qué? Miren, tiene como su composición fundamental algunos géneros que son propiamente géneros literarios. La narrativa tiene sus protagonistas, sus antagonistas, la trama y lo que quiere comunicar. Tenemos también una parte legislativa que tal vez pueda ser la menos artística de todos los géneros, porque indudablemente que en la ley pues no hay un espíritu artístico. Pero ¿qué decir de la poesía? Estamos viendo los salmos. ¿Qué decir de la sabiduría, tanto Eclesiastés como Proverbios y Job? Grandes textos literarios. ¿Qué decir de los profetas, que eran grandes poetas en el sentido en que más adelante explicaré qué quiero decir con ello? Los mismos evangelios como un género literario como tal, las epístolas como un género literario como tal, y los apocalipsis, los libros proféticos o escatológicos que tienen que ver con el final de los tiempos. Todo esto que les digo ahora no tiene como propósito darles elementos para que enriquezcan su cultura literaria y su lectura bíblica, sino para compartirles al final de la meditación de hoy una lectura que haremos también y que tiene que ver con esta forma de leer la escritura. Llegaremos allá. Espero contar con tu paciencia y me acompañes en la meditación de hoy 11 de julio, en el que estamos llegando al final del libro de los Hechos, una narrativa de la expansión de la iglesia hasta Roma, que es donde llega el apóstol Pablo. Y continuaremos también con el primer libro de Crónicas, que es una forma de recontar la historia. Es un libro que nos cuenta la historia de Israel, le da un repaso un poquito con detalles que lo hacen singular. No es propiamente hablando una calca del libro de los reyes, pero sí retoma muchos elementos que se narran en el libro de los reyes. ¿Qué tal estás aprendiendo? ¿Estás disfrutando tu lectura? ¿Estás teniendo estos dos elementos que veíamos en los salmos como un deleite y como un aprendizaje? Las dos dimensiones deben mantenerse siempre.
Y cuando hablamos del deleite, no pierdan de vista el tema del arte, porque si algo deleita al espíritu, es cualquier manifestación artística. Claro que no todas son en el mismo sentido de deleite, porque frente a una tragedia es difícil decir que nos deleitamos, pero hay un sentido de valor humano profundo que algo nos deja, incluso cuando estamos frente a una tragedia o un cuadro grotesco en donde se representa un personaje malévolo o maligno. Y sin embargo, hay algo que nos dice esa obra de arte que expresa el sentir de un artista. Bueno, pues por lo pronto vamos a continuar con la lectura de Crónicas. El cronista nos relata la forma en que David es ungido rey en Hebrón. Recuerden cuando sale Saúl del cuadro y entonces se comienzan a dar esta serie de acuerdos o a conciliar intereses, a buscar alianzas para poder establecerse al rey sucesor de Saúl. Y David, pues, ha tenido que luchar mucho para que se le reconozca el que fue elegido por el Señor y ungido por el sacerdote para suceder al rey Saúl. Pero llegamos a ese momento en que él, allá en Hebrón, donde él vivía, es ungido como rey y se empieza a integrar su ejército. Algunos llegan por voluntad propia, algunos guerreros y otros, pues David los va reclutando. Y es interesante cómo tanto Josué, perdón, tanto sí, jueces como, perdón, tanto reyes, perdón, tanto el libro de los reyes como el libro de crónicas nos dan cuenta de estos grupos de guerreros que eran parte de sus grupos más cercanos. Los tres grandes guerreros, después los 30, que era un segundo grupo, y como buen libro que hace una crónica de las épocas de los guerreros, pues se tiene que dar cuenta de sus hazañas. Y se van sumando guerreros de Gad, guerreros de Benjamín, guerreros de Judá. Y quisiera dejarles este pensamiento, eh, bueno, más que pensamiento, esta pequeña selección que hice de esta lectura, porque me gustó mucho la manera como unos guerreros bendicen o saludan a David. Miren, qué bonito este saludo. Que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. ¿No creen que es una forma muy hermosa de saludar a alguien, especialmente en este caso a David, deseándole que la paz de Dios esté con él y que la prosperidad esté con él y que el éxito acompañe su esfuerzo y el de todos los que están trabajando con él, porque eso será testimonio de que es Dios quien lo ayuda? Así que quedemos en nuestro corazón con esta forma de saludar tan hermosa. El libro de los Hechos nos lleva a la parte final de la vida de Pablo, relatada en los Hechos, la parte final de esta expansión de la iglesia que llega aquí hasta Roma, porque ya mañana nos vamos al libro de Romanos. Así que Pablo está a salvo del naufragio porque llega a la isla de Malta y después de un acto milagroso con una serpiente que lo muerde y él no muere por su veneno, Pablo pues reinicia su viaje hacia Roma, llegan a algunos lugares, pueden ahí desembarcar un tiempo y llegando a Roma, esta forma de apresarlo un poco, digamos, suave, no era un cautiverio rígido, un presidio, le permiten hospedarse en una casa privada, en un lugar privado, y ahí él tenía una cierta vida con alguna libertad porque recibía a personas, a visitantes, y estuvo ahí, dice la palabra, 2 años en Roma, proclamando el reino de Dios con toda libertad. Así que cautivo, pero en libertad. Son las paradojas de la vida. Hay personas que viven en libertad y están realmente cautivas. Y como David, estando cautivo,
se puede desplazar en su vida personal con toda libertad, en tanto que lo que él valora como el valor supremo en su vida es su llamamiento a proclamar el Evangelio. Así que esta parte, digamos, paradójica, no se escapa a lo que tú y yo podemos vivir también, a veces con ciertas cautividades, pero con otras libertades. Y a veces pensando que estamos en libertad y realmente viviendo algunas cautividades. Así que siempre la vida tiene que ser vista con esta posibilidad de paradojas en que nos acompañan siempre. Bien, llegamos al libro de los Salmos y hoy me he querido simplemente poner aquí que es un salmo de alabanza, el Salmo de David, porque permítanme leerles el salmo completo y hacer solamente una pequeña observación en tanto al paralelismo usual en la literatura poética hebrea. Fíjense, dice el salmo: te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Primera línea. La segunda línea agrega diciendo: contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Es se agrega algo más, porque si bien el salmista alaba, la forma de alabar es contar las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Y así es todo el salmo, es siguiendo ese paralelismo. Gracias a ti estaré lleno de alegría. La segunda línea. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. La alegría tiene un grado superior cantando alabanzas al Señor. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Los enemigos retroceden, primera afirmación, por el juicio de Dios, segunda afirmación. Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Vean cómo este uso del lenguaje simbólico, arrancar una ciudad de raíz, es imposible hacerlo físicamente, pero en la poesía esta forma de expresarlo es una derrota total. Arrancaste de raíz. ¿Y qué es lo peor que puede pasar para un pueblo? Que se olviden de su existencia. Ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Otra vez el paralelismo. El Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos. Otra vez, vean este lenguaje simbólico. Dios visto como un refugio, como ese huequito en la montaña donde alguien puede refugiarse, pero agrega un lugar seguro en tiempos difíciles. El refugio es además un lugar de seguridad. Cuando el que está diciendo en el verso anterior, el oprimido vive tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, el Señor, no abandonas a los que te buscan. Porque confiamos en el Señor, porque cuando tú de corazón sincero lo buscas, Él nunca te abandona. La parte final del Salmo siempre también tiene su misma estructura, al final tiene una alabanza, una introducción, un cuerpo del Salmo, una alabanza final. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren, el clamor de los que sufren. Salmo 9. Diré algunas cosas más ahorita al final. Pero finalmente, de las 4 textos que leemos diario, Proverbios capítulo 19, versos 1, 2 y 3, pero me quedo con el último de los versos, porque me parece
Este es un verso demoledor. Tiene una certeza absoluta. Dime si no. La gente arruina su vida por su propia necedad. Recuerden que Proverbios habla mucho del necio, que es lo contrario al sabio, y después se enoja con el Señor. ¿Te suena a conocido? La gente arruina su vida porque es necia y luego se enoja con el Señor, como que el Señor tuviera la culpa de su necedad y de su ruina. Sabiduría de Proverbios. Les compartía que estoy trabajando, pues creo que no quiero mentirles porque eso de que trabajando todavía se ve un poco lejos, en el sentido de estar escribiendo. Todavía estoy en etapa de repensar, pensar, leer, reflexionar, releer y teniendo como un texto de orientación respecto al ámbito de lo bello, de lo artístico, de lo estético, porque Cantares, que es el texto en el que he estado los últimos años de mi vida tratando de producir algo para la bendición de ustedes, de la iglesia, del pueblo de Dios, pues estoy en el campo de la poesía y de la poesía amorosa, pero un texto bíblico, un texto de revelación. Y leyendo este texto que le compartí ayer de Educación Teológica y Acción Pastoral en América Latina hoy, del pastor Rolando, que es con una bibliotequita pequeñita, es una biblioteca de muchos temas. Dice en la página 262, está hablando del objeto, de un objeto que se considera estético porque es artístico. Está hablando de una obra de arte. Piensen en Cantares, una obra de arte, en la Biblia, una obra de arte. ¿Cuál es el método que nos llevaría a valorar como más allá de un objeto artístico la experiencia de una adoración tan sensible como la de la que se ha apuntado arriba, de la que ya ha hablado? Fíjense, el arte está en el campo de la experiencia humana. Todas las culturas tienen expresiones artísticas, pero en nuestro caso, cuando nos acercamos a un texto como el Cantar, la pregunta es, ¿cómo podemos dar el paso de un acercamiento estético por lo bello, de esa obra artística, por lo sensible, a una adoración? ¿Ven la diferencia? Ahorita lo explicaré un poquito más. Esto es trabajo pendiente, ya me dejó con la desarmado porque no llegó a la conclusión. Esto es trabajo pendiente para la metodología teológica, que es el artículo que estamos leyendo, para delimitar, poner el límite entre la esfera de lo estético, lo bello, lo artístico, lo inspirador, lo sensible que nos da una canción, un cuadro, una pintura, una escultura, y la esfera litúrgica, el culto, y poder señalar en qué medida la voluntad humana interviene en ambos. Es decir, yo como persona, como ser humano, participo con mi voluntad cuando me acerco a un objeto estético para disfrutarlo como eso. Otra vez, piensen en una hermosa pieza musical que nos conmueve el corazón, ¿no? Si ya tenemos una cierta cultura artística, pues ya disfrutamos de obras más complejas, porque hemos pasado un proceso como el que vivimos en la secundaria, cuando estudiamos la clase de música, nos iban como alumnos de 12, 13, 14 años, el maestro nos ayudaba a ir mejorando nuestra educación artística y a disfrutar de otras piezas musicales más complejas para tener una educación que no solamente digamos, se quede en el nivel de lo popular, ¿no? Lo popular. ¿A quién no le gusta una canción de mariachi? Pues a todos nos toca las fibras del mariachi, pero no todos podemos disfrutar igual de una pieza, de un concierto clásico. Entonces, dice cómo, esto es educación. Pero más que allá, ya sea en un caso o en el otro, dice,
¿Cómo podemos, cómo interviene la voluntad en este acercamiento a lo artístico, pero llevándolo al campo del culto, de lo litúrgico, donde ya, él no lo dice así, pero yo lo digo ahora, podemos pasar de una experiencia a nivel del objeto de arte a una experiencia espiritual. Dice, y sobre todo, cómo en el proceso de transformación de un objeto puede distinguirse también el campo de lo racional y el campo de la fe. Bueno, aun cuando ya hemos señalado, dice, sigo leyendo, que el campo de la estética, lo que toca acerca del arte, trasciende por sus categorías el análisis meramente racional. Nuestra herencia como fruto de la reforma es que, y también nuestra herencia y nuestro énfasis hoy respecto al culto, la liturgia, la adoración, es que no queremos quedarnos presos, cautivos de lo sentimental, de lo emocional. Y mucha de la crítica que se hace hoy al culto contemporáneo es que está muy orientado a lo sensible. Pues el mero hecho de que tengamos más ritmo que melodía, cuando usamos, por ejemplo, bajos y usamos eh, baterías, están orientadas a eso que es el ritmo que nos pega en el estómago. La melodía es esa parte más, digamos, que tiene que ver con la trama musical y que implica otra sensibilidad, no nada más la parte física. Pero dice el texto que leímos, entendiendo que cuando uno se acerca a lo artístico no se queda en lo racional. Pero, decía yo, que nuestra preocupación hoy ha estado también en el aspecto que las personas que adoran entiendan, no sea solamente algo sensible, algo emocional, que toca nuestras fibras físicas, incluso corporales, porque sentimos que nos enchina el cuero cuando estamos adorando al Señor o cantando algo que nos toca, nos hace llorar. No nos podemos controlar nuestras lágrimas porque toca, pero toca lo que escuchamos en cuanto a música y la letra. Entonces también usamos nuestros sentidos de lo que dice. Y por eso es importante que nosotros tengamos este acercamiento a la Biblia, a los salmos, que nos dicen algo, pero no pueden quedarse aquí, porque cualquier persona puede leer un salmo y entenderlo, pero que toque la parte de adoración. Entonces leemos la Biblia como hoy, pero busca que leer la Biblia también sea para ti una experiencia de adoración que incluye lo artístico, lo bello, lo sentimental, lo emocional, lo racional, pero específicamente lo espiritual. ¿Y qué sería lo espiritual? La manera en que esto te permite adorar a Dios. Esa es la clave de la adoración, que Dios es el centro y a quien se dirige. No me busco sentir bien, sino adorar al Señor. No busco de una experiencia, sino adorar al Señor. Y a veces esa adoración implica una experiencia, implica un disfrute personal. ¿Quién puede decir que no disfruta estar con sus hermanos adorando al Señor cada culto o cada celebración? Se disfruta, pero tenemos al Señor como el destinatario. Bueno, no quiero quitarles más tiempo porque sé que andan atareados con su día a día. Seguimos el domingo con esa serie Ganar. Recuerden que es un poco tomando como excusa los Juegos Olímpicos y tendremos entonces la bendición de también pensar en lo que esto nos enseña respecto a la vida cristiana, el hecho de que podamos tener un espíritu ganador, porque dice Pablo,
El que se mete a competir aquí, el que se mete a la carrera, no nada más compita, se mete con ganas de ganar. Si no va a ganar, mejor ni se meta. Bueno, no dice eso, pero diremos que sería una conclusión lógica. Si te vas a meter a competir y no quieres ganar, pues mejor ni te metas, porque si no, pues nada más disfruta y corre por tu cuenta ahí, saca de carrera en las mañanas y pásatela bien. Pero cuando te vas a meter a competir, ahí hay otra mentalidad. No es fácil, vale la pena. Por aquí nos encontramos mañana ya llegando al final de la semana. Que Dios les bendiga muy ricamente.